Tengo ganas de decir lo que pienso, pero si lo digo van a saber que yo pienso, y entonces me van a encontrar distinto porque nadie dice lo que piensa. Hay que quedarse callado, si no, uno se convierte en alguien diferente y es aislado. A nadie le gusta la gente rara. Los que piensan son culpables de todos los desórdenes porque siempre quieren cambiarlo todo. Este es un fragmento de las fábulas pánicas de Alejandro Jodorowsky que publicó de 1967 a 1973 en el Heraldo de México, un pasaje que muestra la represión contra la libertad de expresión que se vivió en la década de los 70 en México y que precisamente Jodorowsky sería uno de los 143 detenidos la madrugada del 12 de febrero de 1973 en una redada que se realizó en Reforma 935. El motivo, una fiesta que la prensa calificó, entre otros adjetivos, como una orgía. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes estuvieron en esa fiesta? ¿Fue realmente una orgía hippie? Rafael Cabrera nos visita esta tarde para platicar de estos temas a propósito de su libro Redada en una fiesta hippie, publicado por Penguin Random House bajo el sello Debate. Soy Álvaro Canseco y como cada semana les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la FIL, Palacio de Minería en Radio UNAM, un espacio en donde el libro se convierte en el punto de partida para conversar sobre diferentes temas como el estigma y la represión que se vivió durante la llamada Guerra Sucia en nuestro país. ¿Ustedes habían escuchado hablar de este tema? Los leo en el chat de nuestra transmisión por Facebook. Recuerden que nos encuentran como la Feria de los Libros y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. También estamos en X, antes Twitter, como @ferialibros y la Feria de los Libros en la cuenta oficial en Instagram. Antes de ir a nuestra primera pausa, les quiero comentar que para apoyar al pueblo venezolano por los terremotos que ocurrieron la semana pasada, la UNAM instaló un centro de acopio en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario a partir de hoy, lunes 29 de junio, hasta el jueves 2 de julio, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden consultar ustedes toda la información en acopio.unam.mx, se lo repito, acopio.unam.mx, para que, si está en sus posibilidades, podamos ayudar al pueblo y a los hermanos venezolanos. Vamos a escuchar nuestra pausa literaria y regresamos con más a la Feria de los Libros. Pausa literaria. Me quedé nervioso. Miré hacia todas dimensiones. No había nadie. El aullido de un perro a lo lejos era lo único que me acompañaba. Miriam tomó su costal y arrastró sus pies hasta desaparecer entre las calles. Regresé a casa molesto por haber tenido la cobardía de no enfrentar a esa mujer. Le conté a mis hermanos, los cuales no me bajaron de menso. Un día me di a la tarea de indagar sobre la vida de Miriam. Comencé con mis hermanos, familiares y vecinos. Todos habían tenido una mala experiencia con ella, que se atacó por la espalda a fulana, que le dio una cachetada a sutana, o que a mengana le rompió un palo en la cabeza. Tampoco los hombres estábamos fuera de su lista de víctimas. Don Miguel ya había recibido el candado chino. A su hermano Fernando también lo estranguló contra una pared. Mis sobrinos ya habían sido intimidados y a mi hermana hasta el cabello le jaló para tirarla al piso y despojarla de algunas monedas. Ya honestamente, ¿qué hacemos aquí? De Carlos del Moral. Leer es estar vivo. La Feria de los Libros. Esta fue nuestra pausa musical en voz de Renata Barreiro. Y antes de pasar con nuestro invitado de esta tarde, tenemos como cada lunes, como cada semana, libros de cortesía para todas y todos ustedes. Esta tarde tenemos un ejemplar del libro La trascendencia del libro de Güero Ramos. Esta es una cortesía del Camino Art. Y también un ejemplar del libro Orgullo y Prejuicios de Leonardo Curcio. Esta es una cortesía de Miguel Ángel Porrúa. Si ustedes quieren llevarse alguno de estos ejemplares, lo único que tienen que hacer es escribirnos en el chat de la transmisión por Facebook al final de esta emisión y decirnos otro nombre de alguno de los libros que ha escrito Rafael Cabrera, nuestro invitado de esta tarde, y por supuesto seguido del libro por el cual ustedes están participando. Así que aquí están las cortesías de esta semana.
Síguenos en Facebook, La Feria de los Libros. Lectoras, lectores, ¿habían escuchado alguna vez que en 1971 se realizó una fiesta en las lomas de Chapultepec que terminaría en una redada policial? Bueno, pues en el programa de esta tarde nos visita Rafael Cabrera, periodista de la UNAM, especializado en temas históricos y de consumo de drogas. Actualmente colabora en la revista Gato Pardo, El País y el podcast Así Como Suena. Es profesor en la Ibero y la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Ha publicado La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, Debo olvidar que existí, retrato inédito de Elena Garro, pero hoy nos viene a platicar aquí a la Feria de los Libros sobre Redada en una fiesta hippie, su libro más reciente publicado bajo el sello Debate. Rafael, bienvenido a la cabina de la Feria de los Libros. Muchas gracias, Álvaro. Saludos al auditorio. Oye, un gusto que nos acompañes esta tarde para hablar de un libro que se goza, pero al mismo tiempo también nos hace pensar y reflexionar sobre ese México que se quedó atrás y de qué tanto ha cambiado en el tiempo. 1971 fue un año marcado por diferentes acontecimientos que tuvieron resonancia en la historia política y también cultural de México. Sin embargo, esta redada que se llevó a cabo contra una fiesta pues, que fue desconocida por muchos años, casi nadie la conocía, o al menos yo no sabía de ello. Me gustaría que le platicaras al público de la Feria de los Libros cómo es que diste con la nota, cómo fue tu acercamiento a este acontecimiento y un poco cómo da inicio esta indagación y que desarrollas y se materializa, por supuesto, en este libro. Bueno, fue una investigación que yo inició de manera indirecta por ahí de 2013, más o menos. Recuerdo que vi una nota sobre Alejandro Jodorowsky, que él iba a regresar a México con una nueva película, La Danza de la Realidad, y ahí se me ocurrió en ese momento pedirle al Archivo General de la Nación su expediente, ¿no? La llamada versión pública de Jodorowsky. Entonces la solicité a través del sistema de transparencia y me entregaron pues su expediente, que eran unas 50, 60 hojas, y en ese grupo de papeles venía unos oficios de la entonces PGR, que se titulaban más o menos Relación de personas arrestadas en Paseo de la Reforma 935, el 12 de febrero a las 3 de la madrugada, del 71 estamos hablando. Y venían ahí 143 personas enlistadas, ¿no? Primero los hombres, después las mujeres. Venía Jodorowsky, él venía escrito mal, decía Alejandro Jodorunker, a máquina, y después corregido. Venía Isela Vega, José Alonso, Jorge Luque, Arnaldo Cohen, el pintor, Helen Escobedo, la escultora. Dije, ¿qué es esto, no? O sea, no se explicaba en esos papeles por qué habían sido arrestados. Me fui a la hemeroteca de la UNAM, ¿no? Ahí en la zona cultural, y encuentro en los periódicos, pues, noticias sobre una redada de drogadictos, de degenerados, de pervertidos, la propia portada de la prensa, que es un poco la que inicia todo, por así decirlo, es redada en una orgía hippie, ¿no? Decía, famosos actores, artistas, pornografía, LSD, pastillas, marihuanas. La verdad es que uno lo lee y dice, quiero estar ahí, ¿no? Quiero saber qué pasó, ¿no? Claro. Y por supuesto que al ir revisando las notas, pues uno se daba cuenta de que había muchos estereotipos, mucho amarillismo, mucho escándalo, ¿no? Y que algo olía mal, ¿no? Que había exageraciones, pero al mismo tiempo era de quiero saber qué pasó en realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí comencé a investigar, ¿no? A buscar a los protagonistas, a la gente que todavía sobrevivía, porque claramente eso había pasado hace casi 50 años, ¿no? Ahorita en este momento fue hace 55 años, Sí. Pero yo de inmediato entendí un poco de que era un poco un paralelismo del llamado baile de los 41, ¿no? Los 41 maricones, ¿no? Que había ocurrido en 1901, que lo único que teníamos eran las notas de prensa, los grabados de Posada, y que teníamos muy poca información, ¿no? Porque yo creo que en todo momento hemos dicho, ¿quiénes estuvieron ahí, no? Ojalá pudiéramos tener el expediente judicial. Y en este caso era como un espejismo, pero más enfocado tal vez no hacia un grupo específico como era hombres gay, sino hacia jóvenes de la contracultura mexicana, por así decirlo, ¿no? Con toda esa diversidad que puede haber. Entonces, como que dije, voy a abordarlo por ahí, ¿no? La represión hacia la juventud, hacia el rock mismo, la persecución hacia la marihuana, como tú decías al inicio, el 71 es un año muy importante, porque es el inicio del año de la guerra contra las drogas, es el año del halconazo, es el primer año de gobierno de Luis Echeverría, es el año de Avándaro, ¿no? O sea, estamos hablando de un México en el que claramente está la guerra sucia en uno de sus puntos más álgidos, pero no solo es esta persecución hacia movimientos o expresiones más politizadas, ¿no? Como pudo haber sido tal vez el 68, o el Halconazo, o la Liga 23 de septiembre, o la guerrilla de Lucio Cabañas, o de Genaro, ¿no? Que esos eran como que unas cosas más politizadas, sino que en este momento era una represión quizás un poco más de baja intensidad,
hacia expresiones juveniles, por así decirlo, ¿no? Tal vez no era tan violenta la represión, pero de que estaba ahí, de que había una persecución hacia lo diferente, hacia los jóvenes, hacia el cabello largo, hacia todo este tipo de cosas, hacia la propia música rock, ¿no? Claramente era también como una de esas formas de represión quizá más suaves, pero que estaban vigentes en la Ciudad de México y en el país. Algo que llama mucho mi atención y al momento de leer este libro me quedaba pensando, no sé si alguno de ustedes ha observado que últimamente los archivos de Televisa, ahora en Más o en Plus, están sacando estos videos donde entrevistan a jóvenes de la década de los 70, 80, pero son jóvenes que se ven bastante grandes, no aparentan tener 20, Sí. 25 años, se ven incluso de 40, 45, y esto me lleva a pensar también que a partir de la década de los 70, con estas redadas, con esta represión en contra de la contracultura, también se trató de eliminar a la juventud, una juventud o el concepto de juventud que venía pues de años muy recientes, en realidad después de la Segunda Guerra Mundial es cuando emerge el concepto de juventud y se empieza a tratar de desaparecer y serían quizás hasta la década de los 90 cuando vuelve nuevamente a tener mucha fuerza. No sé tú qué opinas de todo esto y estos paralelismos que puede tener con la década de los 70 y estos archivos que está sacando Televisa. Sí, bueno, yo creo que por un lado es esta idea de, yo veo a estos jóvenes, ¿no? A estos momentos, estas personas arrestadas en ese momento, que están un poco fuera del estereotipo o de lo que se tiene que ser, como de tú eres hombre, tú eres mujer, ¿no? Tú eres mujer, debes tener hijos, tú eres hombre, te tiene que gustar el fútbol, tienes que casarte, tienes que buscarte una esposa, un trabajo formal. Todo esto es una bola, pues, yo la verdad es que dije, pues, son como mis amigos, ¿no? Es un poco como yo, o sea, gente que está un poco por ahí viviendo, tratando de expresarse a sí misma, ¿no? Explorando su sexualidad, explorando el consumo de drogas, ¿no? Los psicodélicos, la marihuana, siendo artistas, haciendo teatro, ¿no? O sea, salen un poco de ese molde, ¿no? Salen un poco de lo que te dicen que debes de ser, ¿no? Y creo que por esa parte es al mismo tiempo muy inspirador y muy bonito toda esa pandilla, por así decirlo, que detienen. Porque es gente libre, es gente rebelde al mismo tiempo y por supuesto es gente antisistema, ¿no? Es gente que no va contra eso que se espera y que por eso también pues la gente libre puede ser peligrosa para el poder, ¿no? Creo que también eso representan ello, de por qué estamos permitiendo que toda esta bola de gente se junte y en realidad esa noche de ahí del 71 en Paseo de la Reforma 935 nadie estaba haciendo nada ilegal. Nadie le estaba haciendo daño a otra persona, nadie estaba cometiendo un delito. Quienes violan la ley en ese momento es el gobierno mexicano. Cuando irrumpen en una casa sin orden de aprehensión, cuando se los llevan detenidos, acusándolos de tener esta marihuana, ¿no? 3 kilos de marihuana que nunca se presenta. Además, Sí, sí, ¿cuántas sí. veces hemos visto eso de que te siembran marihuana o que dicen que detuvieron y eso era falso? ¿No es algo también como forma parte de las tradiciones mexicanas o de la policía, por así decirlo? Y a eso se suma los periódicos, los actores públicos, por así decirlo, a esta condena, ¿no? A exhibirlos, a humillarlos en sus páginas, a llamarlos degenerados, pervertidos, a cuestionar su género, su propia moral, ¿no? Eso le pasa a Jodorowsky, a Jodor lo muestran como si fuera como Charles Manson, ¿no? Como si fuera el líder de ese culto que está ahí teniendo una orgía satánica en las lomas. Él ni quería ir, él se la pasa quejándose de que está resfriado, él hubiera querido estar en su casa con sus hijos, ¿no? Porque además está preocupado porque él dejó a sus niños. Y Cela Vega también la muestran como una mujer pues viciosa, perdida, ¿no? Cuando en realidad ella estaba preocupada porque dejó a su hijo también, Claro. ¿no? Entonces también es un poco como estas contradicciones de lo que la prensa o lo que el sistema quería decir sobre estas personas versus lo que en realidad eran. Y yo estaba más interesado en contar esa historia, ¿no? Que ellos no habían podido expresar, porque claramente son víctimas ellos. Por ahí en la presentación de la Fiesta del Libro y la Rosa, Enrique Calderón Sabona decía, y coincido con él, que este libro era como un dispositivo de memoria. Yo también diría que es un libro que habla de las libertades, sobre todo que hemos logrado, pero que también es producto de esas luchas que se han dado. Entre otras cosas, también está la apertura a los archivos. Creo que sin esta lucha que se ha dado para que se abrieran fondos como el de la Dirección Federal de Seguridad y que hoy en día podamos tener esa libertad de ir y hurgar entre la hemeroteca y los periódicos, pues investigaciones como esta serían bien difíciles, ¿no? También creo que un ejemplo de esas libertades
y esas luchas que hemos tenido a lo largo de los años. Sí, sin duda. O sea, creo que la apertura de archivos, ¿no? Y que esto ha sido un reclamo de la sociedad civil, de académicos, de la propia UNAM, ¿no? De que se abren este tipo de, pues, de documentos para revisitar el pasado, ¿no? El libro no nada más un archivo, sino por eso lo estoy haciendo menos, sino que a mí me parece que es una especie de collage, ¿no? Es Sí, por un sí, lado sí. la prensa, de cómo lo que dijeron, tomando la prensa como una especie de versión oficial, por así decirlo, ¿no? De lo que se dijo en ese momento, lo que dijeron los archivos, las entrevistas, ¿no? Que son muchas de las Sí, que hice con la extraordinaria la historia gente oral. que es una memoria colectiva por Sí, esa parte, sí, ¿no? sí. Sumado a libros y a cosas que pues hablaron del momento. Fíjate que hace poquito, en estos días, ha sido muy lindo el proceso de la publicación del libro, porque hay gente que se acerca y que dice, mi papá estuvo ahí, o yo estuve ahí, o conozco a alguien, ¿no? O sea, todavía se puede alimentar, o sea, Wow. siento que todavía puede ser una próxima reedición, si es que se da, ¿no? Eh, agregarle, y justo ahorita se me fue el nombre de la persona y le ofrezco una disculpa si me está escuchando, es el hijo de la India María. Y ella me dice que en ese momento cuando se hace la redada, dice, yo recuerdo a mi mamá y a mi papá, dice, muy enojados, dice, y en ese momento cuando yo tenía 7 años, lo interpreté como que estaban escandalizados por lo que había pasado ahí. No había entendido que ellos estaban indignados por cómo se estaba tratando a sus amigos, porque todos conocían a los que habían sido detenidos. Y que la India María, en el programa del 14 de febrero, que es el domingo, en Siempre en Domingo, y ella ya participaba ahí con Raúl Velasco, tuvo una intervención, como en su monólogo, en su espacio que ella tenía, diciendo, pues qué terrible que detengan a 142 personas por supuesta droga, y en realidad a los grandes criminales no los están deteniendo, ¿no? O sea, también incluso ella habló del tema, ¿no? Eso es algo que Wow. acabo de conseguir este fin de semana, Sí, y te digo que se va sumando, yo todavía increíble. ahí consiguiendo, pero es eso, o sea, como un poco, a mí lo que me parece grave es que la sociedad y que los medios se hayan sumado, ¿no? A esta cacería, por así decirlo, ¿no? Que es una además cacería moral, por así decirlo, ¿no? Me gustaría que habláramos al regreso una pausa de eso y también la fabricación de delitos, que es algo que desde esa década ya se Ah, viene viendo. y Y que continúa. exactamente. Amigas y amigos, estamos platicando con Rafael Cabrera sobre Redada en una fiesta hippie. Vamos a escuchar We Got the Power de Peace and Love, una de las bandas que formaría parte del cartel de aquel mítico festival realizado en Avándaro, que se realizó del 11 al 12 de septiembre de 1971. Y también hay una historia alrededor de ese festival y de esta banda que tiene que ver con este libro y platicaremos de ello al regreso de esta pausa musical. Escuchas La Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros, completamente en vivo desde el 860 de la amplitud modulada y también rompiendo el teatro de la mente en nuestra cuenta de Facebook. Y a propósito de romper el teatro de la mente, algo que platicábamos Rafael y yo ahorita durante la pausa musical, es este humor tan ácido que tienes en la obra, pero también el romper esta cuarta pared e involucrar constantemente a las lectoras, a los lectores en la historia y decirles, pues también ríanse, se vale reírse y se vale imaginar haber estado en esta fiesta.
Sí, yo desde el inicio quería hacer un libro entretenido y un libro que la gente se divirtiera. Creo que la misma materia prima del libro, las entrevistas eran hilarantes, la gente misma se reía, no todos sabían que habían pasado, a pesar de que era una injusticia claramente, y no por eso quise trivializar la injusticia Claro. que les pasa, porque ahí está retratada lo que ocurre, pero al mismo tiempo, pues es que eran jóvenes, estaban pues un poco en el desmadre, estaban fumando marihuana, andaban en la banda, estaban en la universidad, o sea, haberle quitado eso era un poco haber castrado el libro, cuando en realidad era esta es una de las potencias del libro, no es como el combustible, porque creo que al final del día todos tienen ganas de vivir, todos son personas muy libres, ¿no? Muy creativas, son artistas, entonces era como de, tengo que explotar esto, ¿no? Yo prefiero que me digan, te pasaste de chistoso, a que me digan, te quedó aburrido, porque ese hubiera sido un fracaso, ¿no? Y sí, yo lo escribí un poco pensando que hubiera que esta complicidad con el lector, un poco que en su mente funcionara como una especie de serie, película, ¿no? Que fuera muy Totalmente. visual y que la gente estuviera ahí como que viendo todo lo que Sí. pasa, pero también estos espacios, ¿no? Como cuando estás viendo una serie y el personaje voltea a ver a la cámara, ¿no? Con cara como de, esa ¿Qué onda? complicidad que hay, ¿no? O sea, tú y yo sabemos que esta es una estupidez, ¿no? Un Sí, poco por sí. así decirlo. Quería que tuviera eso, ¿no? Entonces también por eso un poco mi voz narrativa la decidí ahí orientar allá, porque además yo lo que más consumo pues es televisión, son series, son películas, ¿no? O sea, sí leo, pero igual no leo tanto como debería, pero lo que más consumo es humor o son cosas así, entonces dije, es una oportunidad para explotar y también pensando que el periodismo puede ser eso, ¿no? Que el periodismo puede ser entretenido, o sea, entiendo la fusión social de la denuncia, de la justicia social, de los derechos humanos y todo esto que ya sabemos que debe ser el periodismo, pero creo que también puede ser otra cosa, ¿no? Como un acto de diversión en el mejor sentido de las palabras, pero que también incluso el humor puede ser una forma de decir cosas serias. Fíjate qué curioso ahorita que hablas de que el libro lo pensaste como una serie. Yo pensaba todo el tiempo, ¿habrá una adaptación o habrá pensado en adaptar el libro a una serie? Digo, no sé si está Esa es la ahí. intención. Ojalá algún productor ahí lo escuche. Es que se presta mucho a la historia justo porque tú narras cómo se va gestando la fiesta misma y el after, lo que Mm. sucede con estos personajes. Y a propósito de personajes, nos comentaba por ahí uno de los seguidores en redes, Carlos Reyes, nos pedía que te preguntáramos sobre la participación de Jodorowsky en la fiesta, y decíamos, es que Jodorowsky, y uno se da cuenta al momento de leer el libro, es el que menos pues injerencia, importancia tuvo en la historia. Uno pensaría que fue casi casi el gurú de esta orgía hippie, y en realidad hubo personajes con mayor trascendencia, digo, sin demeritar Claro. evidentemente el trabajo de Jodorowsky, pero está, por ejemplo, el caso de Arturo Vega, de Pablo Leder, del mismo Eduardo Ruiz Amiñón. Platícanos de esos vasos comunicantes de la fiesta y lo que sucedería después. Mira, a Jodorowsky no lo haría menos, porque al final del día creo que es el hombre de mayor edad Sí, y que también es el que tiene un mayor renombre en ese momento, ¿no? También la persecución que él ya había tenido con la Ópera del Orden, ¿no? Y con todas estas obras pues, que escandalizaban los desnudos en Zaratustra y más, ¿no? Él tenía en ese momento esta obra de El juego que todos jugamos, que también es una obra importantísima, sí. ¿no? Para el teatro mexicano, y que a él durante los ensayos lo invitan, a él y a su grupo, ¿no? Terminan yendo de ese grupo al menos Leder, José Alonso como actor y pues este Jodorowsky y Valerie, ¿no? Que también formaba parte un poco de la compañía de teatro. Entonces ellos van, son un poco los que más sufren como que escarmiento social, por así decirlo, esta exhibición, y que además a Jodorowsky, pues él también lo termina transmitiendo en las fábulas pánicas, ¿no? O sea, no lo haría menos porque también además él es entrevistado durante el arresto ahí en los separos de la PGR por la gente de Televisa, del equipo de Saludowski, y a él le ofrecen como que intervenir con el gobierno para zafarlo un poco del asunto, ¿no? Y él creo que tiene una actitud como muy respetable y creo que él entiende su dimensión como artista o como la persona mayor, porque él se pudo haber zafado, pudo haber dicho, de aquí agarro esta palanca, una llamadita y yo me voy, hay que se queden estos chavos. Y él dice, no, o sea, estamos metidos todos en esto, yo no voy a aprovechar mi privilegio para huir. Y Justo. si es algo, si yo voy a obtener esa libertad, la merecen todos. Entonces creo que por él, ese lado él se muestra como muy, pues digno, ¿no? Empático Muy, incluso, sí, ¿no? o sea, Con él todo dice, el grupo, sí. y asume las consecuencias, ¿no? Lo que me decía la gente que los entrevisté decía, sí tenía miedo, o sea, Diego Matay, Ruiz Aviñón y otros más decían, sí tenía mucho miedo de que lo deportaran, de perder su casa, de meterse en un problema, ¿no? Porque él ya le había pasado en el 62 con la Ópera del Orden. Entonces creo que, aunque, insisto, tal vez no es este líder o que la gente se lo imaginara así, un drogadicto que estuviera ahí, que le encantara el reventón, no, o sea, él mismo dice, yo no consumo drogas, tengo un discurso antidrogas, los mismos entrevistados me decían, era súper estricto, había una disciplina de teatro muy fuerte
Y era justo esa imagen que se les daba a las personas, ¿no? Como de este director loco que claramente se droga y hace tal. No, simplemente su creatividad. Así es él. No necesitaba de sustancias, por así decirlo. Entonces, por esa parte, te digo, no lo haría menos. Creo que eso es un gran ejemplo de lo que pasa. Y creo que el otro de los muchos personajes, porque son un montón, Sí, ¿no? son bastantes. Arturo Vega, ¿no? Este actor y diseñador mexicano que formaba parte del elenco de la obra Tommy, que se estaba gestando aquí en la UNAM, ¿no? En el Centro Universitario de Teatro, que dirigía Eduardo Ruiz Aviñón, que además trabaja aquí en Radio UNAM, ¿no? Sí, Hace, sí, hace sí. poco se le hicieron un homenaje de 50 años, y uno de los integrantes de su compañía de teatro, que estaban montando Tommy, esta ópera rock de The Who, es Arturo Vega, un hombre que la noche de la fiesta, él estaba en una onda como de queer, por así decirlo, ¿no? Se vestía con ropas de mujer, experimentaba un poco el género, eh, su forma de presentarse, ¿no? O de expresarse a sí mismo. Y a él lo exhiben horrible en la prensa, ¿no? Ponen fotos, desviado, degenerado, indefinido, ¿no? Ese tipo de homofobia, ¿no? Que forma parte también de Totalmente. la prensa mexicana, ¿no? El machismo y la homofobia que han sido muy características, además de la nota roja, ¿no? Muy, de los periódicos policíacos. Y está el impacto, ¿no? De esta redada y de esta exhibición en la prensa, que él eventualmente dice, al carajo México, la verdad es que no me gusta, ¿no? Me voy. Y él decide irse a Nueva York, allá empieza como una especie de, no de nueva vida, pero como de continuar lo que él quiere hacer, ¿no? Su obra plástica y todo, incluso intenta entrar al cine, él ya había hecho actuaciones aquí en México, y cierto día él está pintando y un fulano se le asoma a su casa porque él tiene la puerta abierta, oreándose un poco, ¿no? Porque está Sí. utilizando pinturas y todo. Y le dice, oye, pues tú quién eres, ¿no? Pues yo soy Arturo, no, pues yo soy Didi Ramone. Entonces se hace esta conexión con los Ramones, ¿no? Con una de las dos grandes bandas punk, ¿no? O tres, ¿no? The Clash, los Sex Pistols y Ramones y tantas más, ¿no? Pero son como que las más emblemáticas. Y él se vuelve su amigo, se vuelve su director artístico y él hace el logo de los Ramones, ¿no? Él es el responsable de haber tomado el escudo presidencial de Estados Unidos, alterarlo y hacer pues esta obra de arte técnicamente, ¿no? Que es como parte de la contracultura pues a nivel mundial y que de algún modo la razón por la que él se haya ido de México haya sido la fiesta, ¿no? Haya sido esta cobertura y que se conecte con esto, a mí me parece como de las venganzas más bellas, ¿no? Un personaje queer que fue exhibido, que fue reprimido y que termine haciendo esto esta imagen, ¿no? Con todo lo que implica el punk, ¿no? Que casi casi es patear patrullas, ¿no? Un poco, Exacto. me parece de esas venganzas bellísimas de la fiesta. Totalmente punk. Pues esta y otras historias ustedes pueden encontrar en Redada en una fiesta hippie. Rafael, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde aquí en la Feria de los Libros y pues te esperamos próximamente para seguir conversando sobre estos y muchos temas más. Se fue muy rápido, pero muy padre, la verdad. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti, se fue exactamente muy rápido, pero las invitamos a que se acerquen a esta hora. Se nos ha acabado el tiempo, yo soy Álvaro Canseco, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Les agradezco que nos hayan acompañado, sigan disfrutando de la programación de Radio UNAM. Nosotros tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros. Hasta entonces. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotena.